Me avisa, Inesita. No sé de qué estamos hablando. Guillermo, buenas noches. Hernando, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, estamos ya en nuestra transmisión de la conversación que hemos previsto para hoy sobre el legado Javier Darío, como estamos titulando esta conversación, y que enfocamos desde la perspectiva de la gobernanza del derecho a la información que queremos para todos y para hacer efectivo este derecho. Quienes integramos esta mesa de trabajo del podcast Sociedad para Todos, 30DS, Desarrollo Sostenible, Periodismo Sostenible por ese derecho a la información, pues les saludamos y les damos la bienvenida. Muy buenas noches, Guillermo. ¿Cómo estamos para este encuentro? Hernando, muy buenas noches para usted, para Oscar, para Juan Simón también. Pues muy agradecido primero y feliz después de poder compartir con ustedes estos 60 minutos, esta siguiente hora, alrededor de un tema tan interesante y tan importante como es el legado del maestro Javier Darío Restrepo. El hombre más serio aquí con el tiempo es Guillermo, así que muy meticulosos en la medida del tiempo, porque él marcó ya 60 minutos. Juan Antonio, bienvenido entonces a nuestra conversación. Hola, Hernando, a todos los compañeros. Muy grato este reencuentro, pero sobre todo, lo más importante, tener la oportunidad de hablar sobre el legado de una persona maravillosa, un hombre grande, un referente obligado para el periodismo en Colombia y en Latinoamérica, como Javier Darío Restrepo. Oscar Saúl, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, es un honor estar rodeado de ustedes, de su energía, de su amistad. Y es una nota de aliento y de ánimo saber que no quedó escondido ese legado, que quedó en muchos de nosotros, como amigos, como discípulos, como aprendices, y en muchos de los que vienen, porque se los vamos a recordar en la medida que podamos. Bueno, y el Benjamín del grupo, el hombre que tiene la misión del relevo y que está al frente de la formación de nuevos periodistas. Juan Simón, buenas noches. Hernando, muchísimas gracias, buenas noches. Pocas cosas tan placenteras en la vida de los seres humanos como hablar de los amigos de aquello que nos gusta y hablar de periodismo y por supuesto hablar pues de una catedral del periodismo en la historia de este país. Y pues por supuesto qué alegría ver a Oscar Saúl, a Guillermo, a Juan y por supuesto a usted también, Hernando. Muchas gracias. El Benjamín es por lo de la edad, Juan Simón. No se preocupe que no es por la estatura intelectual. Usted que es un hombre tan dedicado. Muy bien. La clave del diálogo para emprender esta ruta, cada uno vamos a desarrollar al menos dos ideas, es pensar un poco en esa propuesta que nos han hecho las hijas de Javier Darío, quienes, entre otras cosas, nos han anunciado que van a publicar un libro con las conferencias de Javier Darío, Pensamientos, se va a llamar el libro, que será publicado a través de la Fundación Gabo, y ellas en homenaje a esta conmemoración del primer año sin su padre, sin nuestro maestro, pues han hablado de unas lecciones que él dejó. Y él habla de humanizar el periodismo, cómo humanizar el ejercicio de esta profesión, porque en el último diálogo que sosteníamos con él se dolía muchísimo
de la manera como es posible que se estén formando muy diestros y muy competentes operadores de dispositivos tecnológicos, de herramientas y de artefactos y de todo esto, pero que buenos seres humanos hacen demasiada falta en el periodismo, y creo que ese es un asunto de mayúsculo para considerar. Así que, ¿cómo humanizar el periodismo? Es la primera pregunta, y pues emprendamos ese recorrido. Guillermo, ¿cómo comenzamos a pensar en humanizar el periodismo un poco más? Bueno, pues hay unos planteamientos del maestro Javier Darío Restrepo que son muy interesantes y muy importantes también. Y uno diría humanizar el periodismo, humanizar el periodista tal vez, que el periodista retorne un poco a lo que él decía, a ese periodismo de servicio, a ese periodismo que aborda las fuentes con honestidad, con un, con una perspectiva de verdad también, de realidad. Retornar a ese periodismo que escucha a las audiencias antes de hablarles a las audiencias, volver a un periodismo o retornar a un periodismo que tiene en cuenta el ciclo vital de las personas, que tiene en cuenta a los niños, que tiene en cuenta a los adultos mayores, a los ancianos, más que como víctimas a los niños y más que como problemas a los adultos mayores, abordarlos desde su propia inocencia, digámoslo ahí, a los niños, y desde su propia capacidad de ser respuesta a los problemas a los adultos mayores. Uno pensaría si hay que humanizar el periodismo o hay que humanizarnos nosotros como periodistas, volver a esa humanidad, a ese sentido de ser personas, de ser prójimos también, de hermanarnos, de solidarizarnos, de tener, como decían en algún momento algunas personas, entrañas de misericordia para abordar la información y para abordar la realidad de la gente que está viviendo en Colombia o en cualquier parte del mundo, para abordar a los pobres también, como decía Javier Darío, que los pobres siempre se presentan en los medios de comunicación, en la información, en las noticias a partir de su propia pobreza, de sus carencias, pero muy pocas veces se les visibiliza desde sus posibilidades, desde sus potencialidades, desde las capacidades que tienen también de transformar la realidad y de transformar el mundo, ¿no? Entonces es casi que como que humanizarnos nosotros, y que humanizando a los periodistas, pues el periodismo también puede ser más humano. Juan Antonio, ¿cuál es su propuesta y su perspectiva sobre esa mayor humanización del periodismo? Yo creo que Guillermo nos puso en el marco y en la perspectiva para desarrollar esta conversación. Creo que la humanización del periodismo tiene que ser el proceso en que nosotros también, como periodistas, nos volvamos mucho más humanos. Pero nos volvemos más humanos cuando miramos a los ojos y cuando somos capaces de identificar qué es lo que está sucediendo, cuáles son esas historias que estamos contando. Es verdad que lo más importante es lo que se generan desde las redes sociales de las celebridades. ¿Será que lo más importante son las travesuras de los muchachitos de 17 a 18 años que son youtubers? ¿Será que lo más importante es lo que ocurre con las modelos en los grandes centros urbanos y en las grandes pasarelas? ¿O será que las historias están en las calles, están en los barrios, están en las veredas, están en esos pobres que también tienen la oportunidad de mirarse, de retratarse, de reivindicar su vida, lo que están haciendo, sus logros, sus angustias, sus preocupaciones? Yo creo que allí hay que hacer todo un ejercicio de revisión de lo que ocurre como noticia, de lo que es realmente el motivo que nos convoca a nosotros alrededor de la producción de contenidos. Creo que allí es un reto muy interesante porque, como él lo mencionó,
también creo que es un ejercicio mucho más allá de la técnica. La técnica la puede llegar a desarrollar cualquier persona. Con uno u otro elemento, la técnica se desarrolla, pero el criterio, la capacidad, la intencionalidad de generar un contenido que logre realmente un impacto, que logre una transformación en esa mentalidad de la sociedad, solo se logra con personas y con periodistas que tengan un criterio humanista en su formación y que entiendan que lo que comunican tiene un sentido, una lógica y un propósito. Había mucho, Javier Darío, de que se nos estaban quedando los zapatos y las suelas gastadas porque no estábamos yendo ya a recorrer las calles y los campos y a ir a las historias. Y ahí es donde están esos invisibles que es uno de los temas de los cuales usted nos va a hablar hoy, Óscar Saúl, para pensar en humanizar más ese periodismo que todos queremos. Esta semana a los periodistas en los medios de industria les encanta contar la plata de los ricos. Y uno de los temas centrales de esta semana era que Sofía Vergara gana más plata que todas allá en los Estados Unidos. Y los invisibles siguen invisibles y en medio de esta realidad y esta pandemia. ¿Cómo humanizar desde esa perspectiva de los invisibles el periodismo, Óscar Saúl? Bueno, lo decía Javier Darío, que todavía él, después de 20 años de proceso, percibía que el periodismo estaba en manos del rating, en manos de la industria y en manos de la noticia mercancía. Y en cuanto a los invisibles, él decía muy claramente que veía con preocupación cómo todavía estábamos en el periodismo del siglo XXI, en inclusión periodística, en inclusión de personas no visibles, de realidades no bien contadas. Y entonces él decía que, pues, cuando lo extraño, lo exótico, lo diferente, ¿sí? Recuerden cuando nos contaban que periodista era aquel que era capaz de encontrar en la noticia no que el perro mordió al hombre, sino que el hombre mordió al perro. Y él se refería exactamente a ese detalle, que todavía los invisibles no salen y no están en los medios porque no obedecen a estándares de rating, no obedecen a la mercancía de la noticia y no obedecen a esos, digamos, parámetros de belleza, de normalidad que llaman los periodistas todavía, cuando están negando la diversidad, la realidad y el contexto. Entonces, categóricamente lo dijo, antes, unos días antes de morir también, el 4 de septiembre del año pasado, en la Javeriana. Pues preocupado porque no se enseña a ser humano y porque la ética comienza en la casa, en la familia. El ser humano se hace en los hogares y no tenemos la claridad de qué hogar le estamos dando a los que futuramente serán estudiantes de una universidad y qué están formando en las universidades como seres humanos. Juan Simón, la queja de Javier Darío iba mucho sobre las facultades de periodismo y comunicación, las escuelas de periodismo y la manera como se están formando a los nuevos. ¿De qué forma atender ese requerimiento de generar una conciencia más humana en los nuevos profesionales, dada esta realidad de tecnología y de trabajo prácticamente sin ir al campo donde están las historias? Buenas noches. Yo primero pienso que hay un tema que es necesario mirar y es que cada vez están llegando más investigadores en comunicación a las escuelas de periodismo. Y hay como un cierto desdén por esos comunicólogos por el quehacer del periodismo. Y cada vez hay mayor influencia de los comunicólogos y de la comunicación, que es por supuesto esencial, porque eso necesita un soporte académico, ¿cierto? Pero yo insisto en que muchos de esos comunicólogos ven al periodismo con desdén, incluso casi que, digámoslo de esta manera, con desprecio. Entonces, cada vez hay más esfuerzos en formar comunicadores y me parece que eso es riesgoso en la medida en que es necesario también fortalecer y fortalecer los enfoques en periodismo. Entonces, a mí me parece que hay una escuela por revisar, una dificultad. Yo lo veo como una dificultad por parte de las escuelas de periodismo y comunicación. Segundo, Javier Darío Restrepo era un hombre muy creyente en Dios
y él hablaba de la iglesia. En alguna conversación yo se lo escuchaba que él hablaba del ideal de la iglesia y su opción preferencial por los pobres. Y él intentaba hacer ese paralelo entre la opción preferencial de la iglesia por los pobres y la opción preferencial del periodismo por los débiles, por los que sufren. Y este es un país en el que la gente sufre, en el que además después de esta situación van a quedar más personas en situación de vulnerabilidad, en permanente riesgo de exclusión, ¿cierto? Entonces es muy importante, desde esa mirada profundamente humanista que tenía Javier Darío Restrepo sobre el periodismo, voltear la cara y mostrar con los reflectores el sufrimiento de este país, porque allí también hay narrativas y hay también unos discursos de emancipación necesarios de contar. Y lo otro, lo que decía Hernando de gastar las suelas, estaba recordando en este momento que hay una pensadora norteamericana que se llama Naomi Klein, y entonces ella decía que cuando los astronautas están en el espacio y ven la Tierra desde allá, la ven tan bella que la descomplejizan y se les olvida que allá en ese globo azul hermoso ocurren todos los dramas de la existencia humana. Pues también me parece que ese es un fenómeno parecido al periodista que está todos los días encerrado en un estudio de radio, en una cabina de televisión, y está tan encerrado allí que no ve el mundo, que no sale afuera del mundo y no comprende la dimensión de los dramas de la existencia humana, y seguramente empezará a pensar que el mundo es más parecido a lo que él vive desde la comodidad de su trabajo y desde la comodidad de su ambiente artificial para hacer su trabajo, que en verdad en los grandes dramas que tienen fuera de esa burbuja artificial en la que él está. Claro, entonces salir y gastar las suelas, como dice usted, Hernando, es justamente entender que hay una realidad que es palpitante, que tiene muchas cosas bellas, pero también es una realidad en la que ocurren dramas que es necesario contar para de alguna manera humanizar la labor del periodista. Es decir, el periodista, a mi juicio, cumple una labor profundamente humana y eso exige una profunda conciencia de la importancia de su oficio y del impacto que su oficio tiene sobre las sociedades. Suponemos entonces que cada uno tenemos un conocimiento de distinta medida y manera sobre el pensamiento de Javier Darío Restrepo, y entonces vamos a situarnos en este momento, Guillermo, en cómo pensaría Javier Darío en este instante esa nueva realidad, porque creo que las suelas no las vamos a gastar de la manera como las gastábamos antes, en la normalidad que se fue, que ya no va a ser como ha sido, que es pasado y que nos exige nuevas formas y nos plantea un nuevo desafío. ¿Cómo ese periodismo, para ser más humano, para estar más conectado con la realidad, debe asumir esa nueva realidad desde la perspectiva del pensamiento de Javier Darío Restrepo, Guillermo? Pues es una pregunta verdaderamente difícil de responder, Hernando, pero voy a intentar aproximarme a partir de la evocación de Javier Darío antes de que fuera considerado un maestro de ética en Colombia. Yo no sé si ustedes recuerdan, de pronto Juan Simón no recuerda, pues, una persona muy joven, de pronto Oscar Saúl tampoco recuerda, pero yo creo que Juan y Muchas Hernando sí gracias. recuerdan. Bueno, de pronto Juan no Honor que le recuerda, hace. Hernando sí recuerda. Totalmente, totalmente. Los reportajes de Javier Darío en los noticieros de televisión, o sea, era casi que un deleite. 24 horas a las 7 de la 24 noche, sí, horas a las señor. 7 de la noche, verlo haciendo los reportes desde las zonas de conflicto de Colombia o verlo haciendo los reportes igual de una noticia de economía u otro tema. Informando escuetamente primero, desapasionadamente, con un lenguaje apropiadísimo para el tema y para la teleaudiencia, con una tranquilidad y una calma impresionantes, pero además con cierta preocupación por los temas que informaba. Y a mí me encanta pensar en ese Javier Darío periodista, que también es maestro de ética, pero antes de ser considerado maestro de ética, ya en sus años más avanzados. Y uno dice, yo creo que así estaría informando Javier Darío hoy, con esa honestidad en las palabras, con esa honestidad en el concepto, en la construcción de la noticia y de la información, y estaría mirando a los televidentes a los ojos y contándoles la realidad que él estaba viviendo
haciéndola vivir también a través de sus palabras y de sus reportes. Más allá no me atrevo a hacer cabañuelas, Hernando, pero podemos intentar hacerlas entre todos acá. ¿Cómo estaría transmitiendo, informando, contándole a la sociedad Javier Darío toda esta pandemia? Tal vez buscando otros ángulos diferentes a los que ya han encontrado los periodistas o los editores o los jefes de edición o los directores de los noticieros hoy o de los periódicos. Yo creo que él buscaría otros ángulos, buscaría otras maneras de contar la historia de la gente cotidiana que camina por la calle con el temor de la pandemia, o aquellos que han podido superar ese temor y pueden, digamos, con unas medidas, llamémoslas así, de bioseguridad un poco más fuertes, también intentar buscar su cotidianidad en el día de hoy, ¿no? Y eso vinculado pues a todos los temas que tienen que ver con la pandemia, los temas económicos, los temas de la gente que en este momento no tiene acceso a unos servicios públicos porque no puede pagar el coste de esos servicios públicos y se los cortan las empresas de servicios. Em, la gente que está en este momento en una situación de, digamos, pocos recursos económicos, pero también como hay grupos de solidaridad en las comunidades que ayudan a estas personas y que se entreayudan para poder superar estos momentos tan difíciles. Yo creo que él abordaría desde otros ángulos y nos sorprendería también con esas miradas de la pandemia en esta nueva realidad, Hernando. En el año 2015 con Guillermo estuvimos presentes en un taller en la Universidad Javeriana en el Centro Ático, donde entregamos, entre otras cosas, el Premio Social para Todos al proceso de la Fundación Gabo, Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Y creo que en ese espacio Javier Darío se enorgullecía de ser un viejo, de ser el viejo que fue. Y yo no sé por qué a los colombianos les sigue causando tanta cosa reconocerse viejos y que les digan viejos. ¿Eh? Y sobre todo, Juan Antonio, yo que en usted veo un probable viejo tan maravilloso como su señor padre, ese viejo querido que es don Juanito, don Juan Antonio Ruiz Valero. ¿Por qué razón? ¿Qué hay de ese trabajo que hizo Javier Darío sobre el periodismo referente a los viejos, al envejecimiento y a la vejez? ¿Qué podemos recordar de eso, Guillermo? Y la pregunta de por qué la gente todavía en Colombia sigue preocupada porque les digan viejos. Pues porque hay unos estereotipos muy fuertes frente a la persona vieja, frente a la vejez y frente al envejecimiento. Y esos estereotipos pues son permanentemente alimentados por la misma sociedad de consumo, por promesas de una juventud eterna usando determinados productos, por hacer ver que ser viejo es ser enfermo, es ser decrépito, es no Guillermo, tener déjeme, yo le complemento conciencia. solo Vale, Juan, por favor. con una frase. Imagínese que esos estereotipos vienen desde la misma institucionalidad. Cuando usted habla de viejos, en el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, la forma en que representan gráficamente a los viejos es una persona con bastón y encorvado. Entonces, Claro. ahí estamos repitiendo esos estereotipos. Así es, y esos estereotipos se ven en la iconografía, en las fotografías, en las mismas redacciones de los medios de comunicación. Ese concepto que tiene la persona del viejo y el periodista del viejo, pues se replica por millones cuando publican una foto, cuando publican un icono como el que comenta Juan, cuando están reforzando como esos estereotipos del viejo como estorbo, del viejo como problema, del viejo como algo con lo que no sabemos qué hacer, con lo que la sociedad no sabe qué hacer. Y hay muchas visiones de viejo. El viejo no es únicamente, o las personas viejas no son únicamente aquellas que llegan a la decrepitud o que se decrepitan, digamos, las personas que afectan su salud por la edad, no, porque eso no es básicamente lo que se plantea, y lo que planteaba también Javier Darío es que todo depende del estilo de vida que tenga la persona desde su infancia hasta su vejez.
y ese estilo de vida se va a reflejar, por supuesto, cuando la persona sea una persona vieja. Todos estamos envejeciendo desde que nacemos, Hernando, desde que estamos en el vientre de la madre hasta que salimos aquí a la luz y después cuando pasa 1 año, 2 años, 3 años, cada segundo estamos envejeciendo. Entonces la gente no debe tenerle temor a la vejez, la gente no debe tenerle temor al envejecimiento y por supuesto la gente no debe tenerle temor a las personas viejas, a convivir con ellas, a aprender mutuamente con ellas de todas las pues, cuestiones que hay que aprender en la vida. Javier Darío era un viejo orgulloso y siempre lo manifestaba y hacía también, digamos, como, entre comillas, alarde de su edad a través de un gran sentido de la humildad. Y él era viejo, era sabio y era humilde. ¿Sí? En las ciudades, en los territorios, en las regiones, ¿cómo se ejerce ese periodismo para humanizar más la sociedad, Juan Antonio? ¿Y cómo cree usted que Javier Darío hubiera escrito su columna o su crónica o lo que fuera, viéndose arrinconado en este tiempo de COVID como los viejos que estuvieron encerrados todo el tiempo que estuvieron encerrados por decreto? ¿Cómo ve usted a Javier Darío frente a esa situación, partiendo de la base que él reivindicaba la vitalidad y el derecho a ser viejo con plenitud de facultades como lo fue él hasta el último momento? Bueno, yo me preguntaría si de pronto él hubiera firmado ese pronunciamiento denominado la rebelión de las canas. ¿Quién sabe? Porque él era una persona con la humildad que menciona Guillermo, seguramente pues hubiera estado un poco ajeno a esas vanidades de quienes querían llamar la atención y decir que eran muy activos y que podían estar saliendo a trabajar y a generar sus ingresos a pesar de que tienen más de 70 años. Recuerdo algo que acaba de decir Juan Simón muy valioso de la opción preferencial por los pobres. Y creo que sí, eso estaría él haciendo en sus columnas o hablando desde el confinamiento, pensando en qué estaba pasando con los demás. Recordemos que él tuvo una sólida formación cristiana, él estuvo vinculado en su trayectoria personal, en la búsqueda de su opción de vida, tuvo su vinculación con el seminario y con el, digamos, ejercicio pastoral, y escribió un libro que se llamó Puebla para el Pueblo, después de la conferencia episcopal del año 79 de la ciudad mexicana, en donde trataba de desarrollar de una manera muy simple, muy clara, cuáles eran esos ejercicios que debía cumplir la iglesia alrededor de los más pobres, de los olvidados, de las personas que, como lo ha mencionado hace algún tiempo el actual Papa Francisco, pues habla de esos que viven en las periferias, en los sectores que bordean las grandes ciudades. Entonces yo creo que la opción de Javier Darío sería como recoger esas historias, mirar lo que estaba pasando con esas personas que han tenido que vivir en dificultades muy grandes y muy diferentes a las que tienen otras personas estos tiempos de pandemia. Y creo que en los territorios falta mucho ese proceso de retomar lo que es el legado de Javier Darío. Tal vez nosotros tuvimos la fortuna, en el caso de Pereira, del eje cafetero, de tenerlo en 2 o 3 ocasiones aquí en capacitaciones convocadas por el Club de Prensa de Pereira, con el apoyo de varias instituciones. Estuvo una vez hablando también con María Teresa Herrán, con quien desarrolló uno de los libros, el de Ética para Periodistas. Pero pienso que esos procesos de capacitación, de formación hacia los periodistas, hacia las nuevas generaciones, están un poquito descuidados, si bien ahora en esta época de virtualidad, pues se han inventado también todo tipo de charlas, conferencias y webinar alrededor del periodismo. Pero yo creo que ese es un gran saldo en rojo que tenemos, el de la ética, el de esa formación responsable, el de un periodismo intencionado para construir
en lugar de destruir. Creo que allí falta mucho y sin duda nota uno el vacío de Javier Darío y sobre todo de la divulgación de su trabajo, de ese legado. Yo creo que con el libro que usted estaba mencionando ahora, que quieren publicar sus hijas, habría una gran oportunidad de hacer un gran trabajo en las regiones para recordar que ese faro siempre está prendido. El periodismo y su mirada sobre los más vulnerables y los más débiles, que fue siempre la perspectiva en la ética de Javier Darío. Él tuvo una visión prospectiva desde aquel tiempo en que supervisó y lo acompañó a usted a escribir la primera guía de estilo periodístico sobre discapacidad, Óscar Saúl, y él desde ese tiempo ya tenía una visión de cómo debería ser ese manejo de los periodistas inclusivos y desde la mirada de los más vulnerables con la ciudadanía y con las audiencias. ¿Cómo es esa experiencia, Óscar? Bueno, él en su momento no solo que la inclusión la hablaba bien, la comprendía bien, 20 años antes de sentirse una persona sorda, de quedar en esa limitación auditiva que comenzó a quejarlo en los últimos días, ya tenía claro el tema de la inclusión en discapacidad también desde lo periodístico y desde lo humano. Cuando a él le dijeron, usted es el maestro, usted ya lleva 5 años en el consultorio de ética de Gabriel García Márquez y la Fundación Nuevo Periodismo, usted ha dado talleres ya en varias partes del mundo, por favor usted sea la persona y el más indicado a escribir la guía, a escribir el código, porque le llamaban era un código de cómo los periodistas deben informar sobre discapacidad. En medio de ese afán de instrumentar todo y de documentar todo, porque claro, de la década del 80 y del 90 no habían textos, no habían documentaciones claras, y entonces la institucionalidad lo contactaba para eso. Y él, practicando eso que llamamos inclusión, pero inclusión real, no hablada, dijo, no, yo tengo toda la experiencia, la técnica periodística, yo he asesorado los manuales de diarios como La Reforma y tal, y tengo muy claro el asunto, pero aquí creo que una persona que lo vive y que lo sienta, un periodista, es el que debe contar las cosas de periodistas, pero un periodista con discapacidad es el que debe hablar de estos temas. Yo me comprometo a apoyar, a orientar, y así fue como en Ascopar nos sentamos y dijo, Óscar, yo no voy a escribir la guía. Usted que está joven, usted que está entrando a todo esto, por favor, proceda. Además que él había sido maestro mío de mundo contemporáneo en la universidad. Entonces ahí teníamos el vínculo y la conexión perfecta, y así fue como él practicó la inclusión conmigo, real, pero me dio una gran oportunidad también de hacer un curso de revisión de manuales de periodismo, manuales corporativos y manuales de ética o códigos de comportamiento de varios medios de comunicación. Él me lo fue dando por dosis, me lo fue entregando para estudiar. Y producto de ese recorrido, hoy también en la actualidad Javier Darío decía, pero ¿por qué un código de ética tiene que llevarse a un Congreso de la República y por qué tenemos esta actitud de esclavos? Esta actitud sumisa y esperando que haya una norma, un policía, alguien que nos vigile para que los periodistas nos portemos bien. Y entonces él dijo, no, esta guía de estilo periodística no puede estar solamente en talleres, porque nosotros no salimos de la redacción y no debemos salir de nuestro ámbito de noticias. No nos queda tiempo para algo que me hubiera gustado, también lo repitió recientemente, pero lo decía en su momento, y era ver el noticiero del día anterior, leer el diario del día anterior y corregir y revisar los errores que cometimos, porque eso nos hace grandes y nos hace posibles en la ética. Digo, como en discapacidad mucho menos va a pasar esto, entonces ustedes tienen es que llegar al oído del periodista. Y fue cuando llegamos a la conclusión colectiva con Hernando, con otras personas de Ascopar, con Orlando Pion, que lo que debíamos hacer entonces era algo que acompañara los manuales de estilo. No queríamos hacer un manual de estilo ni un código de periodismo para la inclusión. Y entonces lo que conseguimos después de analizar todo ese recorrido que nos dio de teoría, a decir que íbamos a hacer una guía de estilo periodística para informar sobre discapacidad y que se convirtiera en el bolsillo, en el compañero, en el amigo del periodista para que pudiera abordar bien esos temas. Entonces, fíjense la profundidad del hombre
Fíjense que él practicaba que la ética no se enseñaba. Entonces, la guía de estilo también llevaba allá, a que esas cuestiones no se enseñan, sino que se comparten desde la experiencia. En esa visión prospectiva permanente de Javier Darío, porque él siempre estaba visualizando el porvenir del ejercicio de ese servicio que es el periodismo, tuvimos el privilegio con Oscar Saúl en la última reunión que tuvimos ahí en su casa de hablar de 3 temas, Juan Simón, de hablar de la gobernanza del derecho a la información como el estado en el cual todos, absolutamente todos, los miembros de la sociedad se hacen corresponsables de proteger y defender su derecho a la información. Hablamos sobre ética, diversidad, formar periodistas en una ética, diversidad que comprenda esa esencia de humanidad. Y hablamos de algo que él insistió mucho, de hacer un periodismo para potenciar más el mundo posible. El mundo posible es todo lo que sea posible crear desde esa humanidad cada vez mayor en nuevos periodistas. ¿Cómo entenderlo y cómo transmitirlo a estas nuevas generaciones y a estos nuevos periodistas que están en formación, Juan Simón? Primero, con estos muchachos es necesario trabajar la idea que si no hay gobernanza comunicativa no hay democracia, porque si no tenemos derecho a una información de calidad y si no somos agentes de información y de comunicación nosotros mismos para la transformación, para la construcción de una cultura distinta, hay un enorme peligro, ¿cierto? Primero, entonces, entender la comunicación como derecho esencial para el ejercicio de los demás derechos y para la salvaguarda de la democracia. Segundo, hay una frase de Javier Darío Restrepo que no recuerdo exactamente cómo es, pero que voy a intentar parafrasearla, que él decía que la ética no es prescriptiva, la ética no es un manual, no es un A, B, C, D, numeral 1.2, etcétera, etcétera, sino que se vive en la ética, ¿sí? Es decir, la ética es connatural e inherente al comportamiento de los seres humanos y al comportamiento del periodismo. Sí, también un poco parafraseando a uno de los grandes del periodismo colombiano, Gabriel García Márquez, que la ética es como el zumbido al moscardón, ¿cierto? Es decir, no es un aderezo, no es una cosa que uno se pone como un chaleco, que uno se cuelga a las espaldas como una maleta, sino es esencial en la vida. Y en torno a la reflexión de la ética, eh, yo siempre les digo a los estudiantes, muchachos, si les dijeron que era fácil porque no tenía matemáticas, los engañaron. Porque es que a veces pareciera rondar el imaginario aquel según el cual, pues que es fácil estudiar periodismo porque pues no tiene matemáticas, no tiene física aplicada, no tiene trigonometría, no tiene álgebra, etcétera. Es decir, las matemáticas no son un objeto de estudio del periodismo, es lo que quiero señalar con ello. Lo realmente complejo y cuando se complejiza la práctica profesional periodística es cuando lo hacemos desde una mirada ética, desde una mirada reflexiva. Es decir, la constante reflexión por cómo estoy haciendo el periodismo, ¿sí? ¿Cómo me estoy comportando yo? Revisarme a mí mismo, ¿cierto? Decía, le dicen siempre al maestro, revise su práctica para que sea mejor profesor, porque si no se revisa y no se cuestiona, no va a ser mejor profesor. Lo mismo, una cosa parecida con la ética periodística y es revise cómo está haciendo su trabajo y haga conciencia de cómo lo está haciendo, porque es que si usted separa la conciencia de la forma de hacer periodismo, simplemente estará haciendo un trabajo mecánico, instrumental. Entonces, creo que Javier Darío Restrepo nos ayuda a entender eso, que la complejidad del periodismo es en la apuesta ética. Resolver los dilemas éticos con respecto a la práctica profesional periodística a veces es profundamente complejo. Él tenía un consultorio ético y lo consultaban otros periodistas, ¿sí? Porque cuando complejizamos el periodismo y cuando lo complejizamos desde lo ético, insisto en que descubrimos que no se trata de una acción funcional, de un trabajo instrumental, de una práctica desprovista de sentido. Entonces, esa reflexión sobre lo ético creo que para mí es lo más importante que le dejó Javier Darío Restrepo al periodismo de este país y seguramente del continente. Bueno, para cumplir con el rigor del tiempo, tenemos acá un hombre atento al reloj. Vamos a listar cada uno la idea con la que queremos cerrar esta reunión, pero les voy a plantear el siguiente tema y ustedes me van a ayudar a dilucidarlo. Esta reunión va a terminar con una propuesta que vamos a hacer y en la perspectiva de esa gobernanza del derecho a la información,
vamos a hablar de un concurso y de una convocatoria y de un compromiso de la gente, de toda la gente. Nosotros insistimos mucho en Sociedad para Todos, Guillermo, en crear un galardón que se llamara Javier Darío Restrepo, y le pedimos varias veces permiso a Javier Darío para nombrar ese galardón con el nombre de él. Y él nos puso una tarea a Oscar y a mí, que yo particularmente no la hice porque no quise entenderla quizá. Él nos dijo: yo acepto que consideremos la posibilidad de nombrar un galardón con ese nombre, pero les pido por favor que se vayan a hacer un sondeo con los periodistas y sobre todo con los periodistas nuevos para ver qué dicen ellos de ese nombre, de su nombre, de Javier Darío Restrepo. Y eso me generaba una inquietud muy profunda, que no sé cómo la perciban ustedes. Usted particularmente, ¿por qué cree que él planteaba ese interrogante y esa pregunta, Guillermo? Fernando me está haciendo todas las preguntas difíciles. Bueno, yo creo que porque él era muy honesto, Hernando. Y digamos, para que un galardón con el nombre de alguien tenga arraigo en un gremio o en una serie de personas, pues ese alguien debe tener por lo menos un reconocimiento como lo que pretende el premio dentro de las personas que van a participar por él. Es decir, él aludió a que era importante preguntarle a las nuevas generaciones de periodistas qué pensaban de Javier Darío Restrepo o quién era Javier Darío Restrepo, y eso supongo yo lo hizo desde su propia honestidad, de querer también conocer si ese premio sería lo suficientemente valorado por esas nuevas generaciones como lo valoramos nosotros, que conocimos a Javier Darío, que conocemos un poco de su pensamiento. Y yo creo que fue por eso, Hernando, pero pues esta es mi opinión, mi posición personal, y pues me sorprende mucho que jamás le hayas preguntado por qué quería eso, o si le preguntaste y no nos has contado, dinos. Bueno, yo al final les voy a decir lo que quise y pude entender para mí sobre esa inquietud de él. Okay. Juan Antonio, ¿por qué razón esa pregunta del maestro? ¿Por qué cree usted? Yo creo que es natural para que se designara un galardón con ese nombre, debería haber el reconocimiento, la trayectoria y la recordación de las personas, específicamente de las nuevas generaciones. Seguramente para algunos pues sería más meritorio recibir un premio Maluma o J Balvin a la ética periodística, pero seguramente nunca ocurrirá. Entonces yo creo que la razón de ser de lo que plantea Javier Darío era eso, que si alguien recibía un galardón con su nombre, era porque representara tal vez uno de los momentos máximos de la vida, del recorrido, de la trayectoria de alguien que mereciera ese trabajo. Entonces creo que era como la condición que él ponía. ¿Qué le dice a usted eso, Juan Simón? ¿Qué lee usted ahí en esa inquietud del maestro? Estaba pensando, Hernando, a propósito de esto, que uno les pregunta a los estudiantes de periodismo, los nuevos, ¿quiénes conocen a Javier Darío Restrepo? Es una pregunta que a mí me parece absolutamente necesaria por lo que representa él. Y la mayoría no lo conocen, pero a mí eso no me pone triste. Me pone contento porque me da la posibilidad de presentarles por primera vez a Javier Darío Restrepo. Y les hablo además, estamos hablando no solo de uno de los más importantes periodistas en la historia de Colombia del siglo XX, sino además un maestro de ética periodística reconocido en el continente, ¿cierto? Eso, entonces, es también como un pretexto para mostrarles a las nuevas generaciones que existió una persona que es fundamental en la historia del periodismo si queremos entender el periodismo desde una mirada ética y humanista, Hernando. Y Oscar, ¿usted qué conclusión sacó finalmente
y qué ejercicio hizo con esa tarea del maestro. Pues me estaba haciendo la reflexión que Guillermo Camacho me plantea y es ¿por qué no le preguntamos de inmediato? Y sí, algo intentamos preguntarle, pero él insistió en tal vez practicar ahí también una vez más la ética y la humildad que debe tener un periodista. Y él pues quería que hiciéramos la tarea porque él también de pronto pensaría que con ese premio debería hacerse un llamado al buen periodismo, a la técnica y al buen ser humano, que si eso iba a servir para algo, creo que nos quería decir él, así como decía que para enseñar la ética no hay que enseñarla, sino que compartirla con el ejemplo. Pero además decía también que, pues, que había que no llegar a recitar de pronto el libro de él, ¿sí? El reciente libro de las constelaciones, y creo que nos dejó fue la tarea de mirar en todas las posibilidades de tomar decisiones, porque lo ético son siempre decisiones, hago esto o hago lo otro, hago aquello o no lo hago. Y él también creo que practicaba eso de ante la duda tengas. Entonces él nos puso a dudar para ver si nosotros estábamos realmente convencidos de que el premio se debería llamar Javier Darío Restrepo. Pero aludo a una buena anécdota, y es que cuando le dijimos a él que queríamos incursionar en Sociedad para Todos con un reconocimiento en vida y para él, sobre su obra en inclusión y discapacidad y en envejecimiento, pues también lo dudó. Y la cómplice fue Gloria, que en paz descansa, su señora, fue la que lo llevó a recibir ese premio realmente. Y él, después de recibido, fue que reflexionó y nos hizo caer en cuenta que era interesante la motivación para seguir en el trabajo y seguir en la tarea y continuar por el camino que estaba llevando sobre esos temas. Entonces creo que hasta ahí en eso practicó con el ejemplo esa humildad. Entonces para mí hoy día es que el mensaje era más hacia nosotros, hacia vayan y revisen si están convencidos de lo que están haciendo. Bueno, cuando él regresó del Festival Gabo en Medellín el año pasado, el 6 de octubre, pues falleció en Bogotá, falleció, pues tuvo una novedad de salud y fallece casi que de manera súbita. Y él había estado 2 días antes dialogando con centenares de jóvenes periodistas latinoamericanos en ese festival. Y había un afecto muy especial de los jóvenes con él. Y eso me desvirtúa a mí un poco la idea que le capté finalmente en esa inquietud a él. Yo lo que percibía era que él tenía como cierto escepticismo frente al valor de la ética y la manera como los estudiantes de este tiempo y las universidades mismas y la formación en las universidades estaban haciendo ese trabajo que debían hacer sobre la ética y que era un asunto absolutamente secundario, irrelevante. Eso fue lo que yo quise entender, tal vez, y por eso él decía, pues hablarles de ética y hablarles de Javier Darío Restrepo y hablarles de un referente creo que no les va a decir mucho a los nuevos. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, nunca se lo manifesté, y me hacía dudar de esa idea, lo que les repito, vi pasar en Medellín, en ese festival. Pero creo que la preocupación de él iba por ese lado, Oscar. Y también la preocupación por qué seres humanos estamos formando en los hogares y qué seres humanos estamos formando en los colegios y en las universidades. Creo que también era un campanazo por ese lado que unos días antes también lo dijo en la Javeriana, en una charla que tuvo con estudiantes. También les llamaba mucho la atención a las universidades por la calidad de seres humanos que estaban formando. De pronto, unas afinaban bien la técnica, otras afinaban bien los instrumentos y la técnica, pero instrumentos, técnica y seres humanos no encontraba él en ninguna universidad en este momento que lo reflexionaba. Recuerdo en este momento a otro maestro mío, Héctor Julio Chaparro Mesa, un hombre de Villavicencio, que yo creo que usted lo conoce, Juan Antonio, que decía, él tenía una manera de decir, tiene una manera de decir las cosas porque aquí está entre nosotros todavía, y creo que a él le preocupaba que la gente nueva estaba escribiendo ética con H. Todo el tiempo decía, la gente de ahora escribe ética con H. Entonces, quizá de pronto por ese lado era la preocupación. Guillermo, ¿con qué idea quisiera usted cerrar? Y pensando en que vamos el 3 de diciembre a hacer un día Sociedad para Todos 3D, porque vamos a hablar de diversidad, de derechos, de desarrollo humano, de discapacidad. El 3 de diciembre es el día del natalicio de Javier Darío Restrepo y es el día de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cuál es su idea para irnos hoy,
Guillermo. Pues volver la mirada a la gente, volver la mirada al ciudadano que transita a pie, volver la mirada al ciudadano que habita las comunidades, las ciudades, los países en este momento y de pronto adentrarse en esa riqueza que es el ciudadano común y corriente, adentrarse en esa riqueza intelectual, en esa riqueza de creencias, en esa riqueza de pensamiento, en esa riqueza de soluciones también, en esa riqueza de percepciones y, y de una u otra forma hacer eco a esa voz del ciudadano a través de el periodismo y a través de los medios de comunicación a los que tiene acceso el periodista. Yo creo que ese es uno de los legados más importantes de Javier Darío y es volver la mirada hacia las personas que habitan con nosotros el mundo, los niños, los viejos, los pobres, las mujeres, y a partir de esas miradas de ellos construir también la información. ¿Cuál es su idea de cierre para hablar también de todo ese periodismo humano que hace tanta falta en las regiones, en las provincias, en los territorios, Juan Antonio? A ver, yo creo que Javier Darío conectó muy bien la ética con dos componentes que son fundamentales para el ejercicio profesional del periodista, que son la construcción de confianza con los lectores, con las audiencias, con los públicos, pero también la credibilidad. Allí está tal vez una de las grandes opciones de proyección, de subsistencia, de consolidación en el tiempo de los medios, sean tradicionales o sean digitales. En la medida en que tengan credibilidad y que tengan confianza, yo creo que van a seguir siendo buscados, consultados y seguirán siendo un referente para los ciudadanos. Entonces yo creo que es una muy buena trilogía la que nos recuerda hoy en su legado Javier Darío, en donde con el comportamiento ético que se espera de los periodistas, también haya un periodismo de calidad con esas condiciones, construcción de confianza y a la vez credibilidad, que es básica para nosotros. Juan Simón, tu idea de cierre. La asocio con mi práctica como maestro, y es que esta semana estamos empezando en un curso el módulo de entrevista y la técnica de entrevista. Y ahí estamos haciendo consejo de redacción para la entrevista y todo lo que se hace, escoger el personaje y todo eso. Pero cuando estábamos empezando el ejercicio, un estudiante me preguntó, profe, ¿y no importa si no es famoso? Porque parece que circula en el imaginario colectivo la idea aquella según la cual, entre más famoso sea el personaje, más satisfactorio es para el periodismo. No importa si el personaje tiene como único mérito ser famoso, más allá de decir cosas interesantes o de representar a alguien diferente a sí mismo, ¿cierto? La invitación es que, y en el sentido con lo que decíamos al comienzo, que de nuevo el periodismo tome la opción preferencial, que el periodismo tome la opción preferencial por los pobres, por aquellos que sufren y que están marginados. Desmalumicemos el periodismo, desjamesicemos el periodismo, desjbalvinicemos el periodismo y volvamos la cara a la gente de este país, que tiene muchas cosas bonitas por contar, porque es que a veces también cuando contamos esas cosas, esas otras realidades, también ayudamos a humanizar un poquitico a la sociedad y se humaniza un poco el periodismo y el periodista, por supuesto. Oscar Saúl, su cierre. Vale, yo a la ética le pondría precisamente ese espacio que necesitan los invisibles, a incluir seres humanos en su diversidad, a hacer lo que Javier Darío planteaba, de verse a los ciudadanos, de verse a las audiencias. El jefe máximo y supremo de un periodista tiene que ser las audiencias.
Él también nos llamó la atención hacia el periodismo de la esperanza, el periodismo propositivo, el periodismo que le dice a la sociedad hacia dónde tiene que caminar. Y se anticipó a su tiempo cuando en discapacidad nos decía que él creería que deberían pasarse de perceptores pasivos a perceptores activos. Los ciudadanos y los periodistas sobre temas como estos de la inclusión, como estos de la diversidad, como estos de la discapacidad, de las cuidadoras y cuidadores, de todo lo que significa el mundo complejo, diverso de la discapacidad. De perceptores activos, porque también se anticipó al gran poder que decía él, se le dio al ciudadano cuando se activaron las redes sociales. Entonces creo que el periodista no debe sentirse el orgulloso, el vanidoso, el superpoderoso, el de otro club privado y el de otro club superior de seres humanos superiores, sino el humilde, el que se debe al ciudadano y el que comparte la ética con el ejemplo, haciendo técnica, haciendo calidad en el periodismo que hace y también pues debiéndose a esa posibilidad de hacer visible contenidos como mujeres con discapacidad, niños con discapacidad, viejos con discapacidad, pobres y ricos con discapacidad, corruptos con discapacidad, politiqueros con discapacidad, de todo desde la discapacidad, que es el tema que me centra hoy en la inclusión en el lenguaje, pero en toda la diversidad posible de los seres humanos, en todas esas realidades, en el deporte adaptado y deporte de discapacidad, en todos lados, que los periodistas asuman esa oportunidad de construir mejor sociedad para todos y todas, desde las realidades, desde las historias, desde la riqueza de la técnica y la calidad periodística con ética, pasando de ser entonces, repitiendo y reiterando, perceptores pasivos a perceptores activos de la comunicación en todos los espacios y en medios libres de violencia económica, medios libres de rating y medios libres de mercancía en la noticia, medios capaces de entender que el poderoso del ciudadano, que el jefe del ciudadano, y periodistas dispuestos a entender que a quien se deben es a la ciudadanía de una manera propositiva y de esperanza. Porque también finalmente él decía que en cuanto a la ética, no era que todo estaba perdido porque había mucho corrupto, mucha corrupción y que había mucho mal periodista, sino que por el contrario, era todo un campo para empezar a practicarla y desde el ejemplo comenzar a enseñar la ética y a contagiarla a los demás. Porque es una decisión personal. La ética es, a mí se me da la gana ser ético, decía él, y por eso yo lo soy. Así es que ese sería como el llamado a que se extienda la ética y la calidad periodística desde pasar de ser perceptores pasivos a perceptores activos. Sociedad para Todos se funda en un precepto de Javier Darío Restrepo que manifiesta que el periodismo es con todos absolutamente, porque él nos enseña que no existen seres absolutamente buenos ni seres absolutamente malos, y que con todos hay que ejercer la tarea y la misión que tiene quien se compromete con esta vocación. El 3 de diciembre queremos hacer una invitación a la ciudadanía, a las audiencias, porque vamos a trabajar en eso, en formación de audiencias. Se necesitan ciudadanías con pensamiento crítico más que nunca, porque el engaño está a la orden del día en estos tiempos y es lo que nos espera en la nueva realidad y en la denominada nueva normalidad que esperamos venga después de que nos acostumbremos a esta vida que estamos llevando con la pandemia y con todas estas realidades. Entonces, dando una palabra pequeñita para también inspirado en él decirle a toda la audiencia que él nos planteaba siempre, desde mucho antes del más reciente libro que dejó, y es que buscáramos mostrar cada día los buenos seres humanos que podemos llegar a ser y no quedarnos en el quejarnos ni quedarnos en el mirar atrás de lo que hicimos mal. Mirar los errores para proyectar lo bueno que podemos ser como periodistas y a la sociedad darle esperanza para mostrarle lo bueno que puede ser como ser humano el ser humano. Seguimos adelante en nuestro programa Sociedad para Todos y estaremos en contacto día a día con todos ustedes para hablar sobre esta convocatoria, para que formemos audiencias, formemos ciudadanía y hagamos gobernanza del derecho a la información. Gracias, Guillermo, gracias, Juan Antonio, Juan Simón, Oscar Saúl. Gracias a toda la audiencia y sigamos sintonizados aquí todo el tiempo, día a día, con los derechos. Muy buena noche para todos.
Buenas Buenas noches. noches. Gracias.